noches a todos nuestros seguidores de las redes sociales y bienvenidos a este conversatorio Perspectivas de la formación profesional en tiempos de pandemia. Este conversatorio tiene el objetivo de reflexionar sobre la formación profesional en tiempos de pospandemia, con una nueva presencialidad y sobre todo entender el rol de la virtualidad en este contexto y las necesidades para brindar un servicio educativo de calidad. En esta oportunidad me acompaña mi colega, Debbie Muñante. Bienvenido, Debbie. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, estamos aquí con 3 doctores especialistas en la materia que van a contarnos un poco más su experiencia sobre las perspectivas de formación profesional en tiempo de pospandemia, como lo he mencionado. Yo quiero comenzar presentando a la doctora Eliana Mazuelos Chávez, que es docente principal de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Es licenciada en Educación Inicial, tiene una segunda especialidad en Educación Primaria, es maestra en Investigación y Docencia en Educación Superior, además doctora en Gestión y Educación. Tiene posgrados en Israel, Colombia, Cuba, Venezuela y Brasil, y es evaluador de sistemas de gestión de calidad en CINEACE, es par evaluador internacional del modelo CIES México y auditor de normas ISO. Bienvenida, doctora Eliana, un gusto estar con usted. Buenas noches con todos los profesionales que me acompañan en este tan importante evento. Agradezco la invitación y el esfuerzo que se hace por abrir estos diálogos educativos tan importantes en esta época post-pandemia. También nos acompaña el académico Benjabar Vega. Él es profesional de las ciencias de la comunicación, doctor en administración, investigador en el campo de las ciencias sociales, editor de revistas científicas. Su producción académica ha sido difundida en congresos científicos y revistas indexadas. Recientemente es coinvestigador del proyecto Rutas 2.0, robots para centros urbanos turísticos con avanzada interacción social, rumbo a la preservación y difusión de la herencia cultural 2022-2023, en el componente de propuesta comunicativa financiado por Prociencia. Bienvenido, doctor Benjabar. Muchas gracias por la presentación, profesora Maquiavelo. Yo a disposición de todas las consultas, las preguntas que se realicen en este conversatorio. Continuamos con el especialista, doctor Alex Valenzuela Romero. Él es docente de la Escuela de Humanidades de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Privada de Tacna. Tiene el título profesional de psicólogo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Tiene un segundo título en especialidad de educación especial con mención en niños con discapacidad. Asimismo, título de segunda especialidad en psicología forense, criminal y penitenciaria. Es maestro en ciencias de la educación con mención en gerencia educativa estratégica, doctor en psicología educacional y tutorial. Actualmente es decano del Consejo Directivo Regional 10 Tacna del Colegio de Psicólogos del Perú. Bienvenido, doctor Alex Valenzuela. Bueno, agradecerles por esta invitación a este importante conversatorio que nos permite el acercamiento a la comunidad universitaria, tanto estudiantes, padres de familia y público en general, para conocer aspectos tan importantes acerca de cómo se dan los procesos educativos en esta época de pandemia. Gracias. Muy bien, entonces empezamos ya nuestro conversatorio con la primera interrogante para nuestros académicos. ¿Qué opinión le merece la formación profesional que se brinda hoy en nuestro país? Bien, básicamente la época de pandemia ha permitido manifestar justamente la desigualdad que existe entre los diversos estudiantes en cuanto a su poder adquisitivo, ya que los estudiantes que han tenido menos recursos se han visto imposibilitados de poder acceder a una educación virtual de calidad en todos los niveles, realmente, inicial, primaria y secundaria. De alguna manera se ha vislumbrado esta brecha y se han agudizado estas diferencias socioeconómicas que obviamente han repercutido en todo lo que es el ámbito educativo. Eso también nos lleva a tener un perfil diferente de docente, ¿no? Que domine justamente todo el tema de las TICs, que sepa dominar diversas estrategias, pero sobre todo también tendríamos que hablar de un perfil diferente de estudiante,
que sea mucho más comprometido, ya que sabemos que en el mundo de la virtualidad los tiempos parecen ser mucho más cortos, ¿no? En presencialidad se podría permitir como que el estudiante sea un poco relajado, entre comillas, ¿no? Pero en la virtualidad los tiempos son mucho más ajustados. Se requiere un estudiante mucho más comprometido en el sentido de que saque provecho de cada minuto, de cada segundo de información que se brinde en aula, porque de lo contrario se va a ver retrasado sus procesos de aprendizaje por más esfuerzo que el docente realice, ¿no? Entonces requiere modificar eso, que el estudiante tenga un compromiso real con la profesión que está estudiando y que a la par el docente pueda impartir las mejores metodologías en base al conocimiento de las TIC. La actualidad nos trae varios retos, ¿no? Varios desafíos. Primero, que venimos de un siglo en el que hablábamos de una educación tradicional que nunca terminó de serla. La necesidad de dominar al otro, la necesidad de imponer ideas, viene desde la época colonial. El siglo XXI nos abre una nueva perspectiva. El siglo XXI nos abre el camino hacia el pensamiento crítico, liberador, propositivo, que debe marcar la educación superior universitaria. El modelo que ha asumido la educación superior en el Perú a partir de la política educativa de educación superior y técnico-productiva nos marca también una directriz respecto al desarrollo de habilidades, al desarrollo de competencias en un mundo cada vez más incierto. Lo único cierto, la única certeza que tenemos en la actualidad es el cambio vertiginoso que demanda competencias, digamos, competencias adaptativas en los estudiantes. No podemos seguir generando estudiantes acríticos, estudiantes que solamente esperen recibir, ¿no? Necesitamos más bien movilizar esas estructuras de pensamiento crítico, de desarrollo de habilidades, la preparación para lo incierto, la fortaleza en la formación, en el desarrollo de competencias generales y la formación de tecnología básica de la profesión, ¿no? El buen profesional debe tener una sólida formación en tecnología básica de la profesión, en lo que nosotros llamamos competencias específicas para adaptarse a la especialidad, a la formación especializada, que más bien debe ser cambiante y cada vez más demandante y más compleja. En ese sentido, yo creo que este nuevo siglo, esta nueva época, que ya es otra, demanda mucho del docente. El docente tiene que ser justamente aquel que impulse, que propicie, que desencadene el debate, que desencadene el pensamiento complejo. Y más allá, yo diría que el fundamento de la universidad sea el desarrollo de competencias y habilidades, debe estar el desarrollo, el creer en la libertad, el respeto irrestricto al otro y el desarrollo del pensamiento crítico, para responder a nuestra región y a nuestro amado país. Y bueno, con respecto a la consulta sobre la opinión que me merece la formación profesional que se brinda hoy en nuestro país, considero que, obviamente desde otra dimensión, con la creación de la SUNEDU del año 2014, ha permitido la mejora de los programas académicos, por ejemplo, de procesos de supervisión, licenciamiento, este último con el requerimiento de cumplir con condiciones básicas de calidad referidos a la organización universitaria, los diseños pedagógicos, la investigación, la infraestructura, etc. Pero aún así, el proceso de enseñanza superior requiere mejoras importantes, ¿no? En diferentes dimensiones. Entre las que se destacan, ¿no? Realmente el proceso de enseñanza, aprendizaje e investigación, que en mi opinión debería ir mejorando, no solo como una exigencia del Estado, sino también como una iniciativa de las propias universidades. Hay unos puntos que hay que resaltar, ¿no? Número uno, que sí, ¿no? En base a lo que mencionaba el doctor el doctor Valenzuela, ¿no? Que hay una nueva exigencia en el perfil
del docente, ¿no? Que tenga dominio de las TICs, pero también hay una nueva exigencia en el perfil de los estudiantes que tienen que estar mucho más comprometidos con los procesos de aprendizaje, ¿no? Y también cogiendo parte de lo que manifestaba la doctora Mazuelos y el doctor Yabar, es que si bien es cierto, han habido ciertas reformas, no siempre en pos de mejorar y de buscar la calidad educativa, existe también una mayor demanda por parte de los docentes en impulsar en el estudiante el desarrollo de su pensamiento o del pensamiento crítico fundamentado sobre todo en la investigación. Yo creo que esas podrían ser las conclusiones de esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué opinión le merece la formación profesional que se brinda hoy en nuestro país? Adelante, Debbie, con la segunda interrogante. Bien, queridos especialistas, vamos a continuar con la segunda interrogante. ¿Cómo consideran ustedes a la formación profesional que se brinda en la escuela profesional que ustedes representan? Considero de que la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, la Universidad Privada de Tacna, reúne una calificada plana docente con experiencia, grados académicos avanzados, sobre todo por la pasión por la profesión, que estoy seguro que esto se refleja en la satisfacción de los estudiantes. Asimismo, considero que la escuela, en virtud de los procesos de mejora, ¿no?, de infraestructura, equipos y demás, ha ido implementando, ¿no?, laboratorios, talleres, como es el Centro de Comunicación Organizacional, que considero que va a permitir mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacerlo un poco más integral, ¿no?, para el beneficio de los. Mi parte, bueno, considero que se han ido asumiendo retos para ir logrando una educación de calidad que esté conforme a los estándares requeridos, tanto a nivel nacional e internacional. Progresivamente se han ido adquiriendo mayor cantidad de material bibliográfico, se han adquirido test psicológicos. Ahora último se ha construido una cámara Gesell, que es de vital importancia para la formación del estudiante de psicología, para que aprenda justamente lo que es una entrevista única y para que le sirva de entrenamiento en cuanto a lo que son las técnicas de observación y entrevista. Asimismo, los docentes y estudiantes han tenido un amplio manejo en lo que es las plataformas, las TICs, y justamente para poder adaptarnos a esta coyuntura de virtualidad. En general, la carrera de psicología de la Universidad Privada de Tacna pone énfasis en todo lo que es una formación humanista y en una formación en el sentido investigativo, justamente para resolver los retos que la sociedad demanda. Y esto se manifiesta justamente en los altos niveles de satisfacción que tienen nuestros estudiantes y que ya los egresados están ocupando puestos importantes dentro de las diversas instituciones de nuestra región y también a nivel nacional. Sí, en la carrera profesional de educación inicial nosotros hemos partido de una concepción de educación que decanta de nuestro modelo educativo de la Universidad Nacional del Altiplano. En el modelo educativo tenemos un énfasis, como lo dije y lo repito nuevamente, en la libertad, el respeto al otro y el desarrollo del pensamiento crítico. En ese sentido, el perfil de la egresada de educación inicial apunta a las competencias definidas de acuerdo a la función que ellas desempeñan, siempre en relación pertinente a las demandas del contexto regional y nacional. Esta articulación entre lo interno y lo externo nos hace llegar a una coherencia en la formación profesional. Definitivamente, ser una carrera acreditada y en proceso de reacreditación nos ha hecho mirar los estándares que nosotros no buscamos en relación a modelos, a referentes de calidad, sino en estándares que buscamos para la satisfacción de las demandas y expectativas de nuestros grupos de interés a los cuales dirigimos nuestra acción. En ese sentido, consideramos que la acreditación es un resultado de las buenas acciones que nosotros hacemos, triangulando tres aspectos nodales, ¿no? La investigación, la responsabilidad social y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideramos que la investigación
tiene una relación directa con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la responsabilidad social también es un componente de lo que nosotros hacemos en el aula. En ese sentido, la pertinencia para el aseguramiento del logro de competencias lo da estas estrategias. Un eje fundamental es la investigación formativa, que se ha mapeado a través de un mecanismo que nos ha permitido identificar en qué cursos y en qué nivel de progresión se va a desarrollar la investigación formativa, que va a contribuir a la investigación propiamente dicha, que tiene que ir directamente relacionada con los problemas identificados en el contexto. Y nuestra enseñanza articulada a lo que denominamos aprendizaje profundo, pensamiento crítico, reflexivo y resolutivo. Esta mirada que tenemos no es solamente de una profesional, digamos, cimentada en conocimientos académicos, sino también en una relación directa con la comunidad, una persona profesional con valores éticos, con valores cívicos y con un compromiso constante por el aprendizaje permanente. En nuestra filosofía seguimos asumiendo los principios del maestro José Antonio Encinas, María Asunción Galindo, José Portugal Catacora, y también de los fundadores de la educación infantil, María Montessori, Froebel, y también articulados con la enseñanza, con el aprendizaje en red, con los desafíos de las tecnologías de información y comunicación, con los avances respecto a nuestra profesión y a nuestros contenidos disciplinares. La formación entonces debe ser integral, debe ser completa, debe ser de una persona, pero fundamentalmente una persona dentro de un contexto que responde a este contexto a partir de los desafíos que se le presentan en una realidad incierta y en constante cambio. En esta segunda pregunta, entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión. Todos estamos en búsqueda de mejorar las condiciones básicas de calidad de las escuelas que representamos. En ese sentido, estamos buscando siempre la mejora continua en procesos educativos, obviamente, complementado con la infraestructura que nos puede brindar nuestra facultad, obviamente a través de nuestras autoridades, pero han coincidido todos en que estas condiciones básicas de calidad deben mantenerse en el tiempo, ¿cierto? Deben ser fructíferas y obviamente deben estar enfocados en diferentes aspectos. En la parte educativa, ¿no? A través, por ejemplo, de los profesionales en educación, los mismos alumnos que estén comprometidos, ¿sí? Pero sin dejar de lado aquellas cosas, aquella infraestructura, estas nuevas herramientas, no solamente en el campo de la práctica, sino también en el sentido tecnológico, justamente hablando por la pospandemia, ¿no? Que nos permitan a nosotros poder mejorar esos procedimientos o esos procesos de enseñanza-aprendizaje y obviamente hacerlos duraderos en el tiempo, con el ideal de siempre estar buscando la excelencia académica. Pasamos entonces a nuestra tercera pregunta. El próximo año se evidencia que la presencialidad estará en vigencia al 100%. ¿Considera que esta presencialidad tiene las mismas características que la de antes de la pandemia? Bien, alguien nos ha cambiado el mapa. Definitivamente hablábamos de complejidad y seguramente hemos leído a Morán cuando hablaba de lo complejo, de lo incierto, de que debíamos estar cimentados en certezas, en un archipiélago de incertidumbres, y lo veíamos lejano. Sin embargo, esta pandemia nos ha desnudado completamente en muchos aspectos. Respecto, por ejemplo, al soporte tecnológico, al abordaje de las tecnologías de información y comunicación, a las demandas sociales de nuestras estudiantes, a empezar a ver al otro como una persona cercana. Esto ha cambiado nuestro mapa completamente. Deberíamos volver con otra actitud. Sin embargo, y puedo decirlo porque nosotros estamos ya en presencialidad, hemos vuelto pensando que nada pasó, que todo es lo mismo y que yo puedo repetir lo que hacía antes. Lo aprendido queda. Las habilidades que han desarrollado nuestras estudiantes no se van. El aprendizaje en red, el trabajar en equipo, el poder adaptarnos a las nuevas herramientas de comunicación significan un gran cambio. Más allá, como lo decía, de ver las demandas de
los estándares de renovación de licencia, o más allá de ver los nuevos modelos de acreditación, está ver a la persona como referente de calidad. Somos personas, y si tenemos el mejor modelo y no cambian las personas, no sirve el modelo. Entonces tenemos que empezar a cambiar a partir de reconstruirnos, volver a mirarnos, y es lo que nos ha pasado a nosotros, volver a conocernos, ¿no? Ha sido muy bonito que te saluden estudiantes que las habías tenido 2 años en virtualidad, y de pronto te hablaban con mucha cercanía, ¿no? Y nunca las habías visto, o algún estudiante que te decía, me ayudó mucho durante la pandemia. Y esto es una condición básica de calidad: el mirar al otro, el atender las necesidades del estudiante, el abordar lo que nos dice la ISO 21001, ¿no? Las necesidades educativas especiales, entender que todos tenemos derecho a la educación superior y que ninguna condición puede limitar el acceso a esta educación superior de calidad. Entender la importancia de fortalecer las disciplinas, la formación disciplinar, el desarrollo de competencias genéricas que demandan los profesionales que egresan a partir de esta nueva realidad. Esta realidad llegó para quedarse. Nosotros ahora seguimos utilizando estas herramientas y vamos a seguirlas utilizando seguramente. Esto ya queda y nada puede ir para atrás. Lo que nos queda es un salto cualitativo en la formación superior, mirar nuevamente a nuestros estudiantes como personas humanas, con sentimientos, con expectativas, con demandas, con necesidades, y darles ese soporte que ellas necesitan para que aprendan y sigan aprendiendo. Como les digo, yo creo firmemente en el cambio. Todo de aquí en adelante es incierto. Hay que desarrollar habilidades que nos permitan abordar ese cambio, ese pensamiento complejo, ese pensamiento adaptativo, esa capacidad de trabajo en equipo, esa necesidad del otro que nos hace personas y seres humanos para aprender y seguir aprendiendo. No solamente llenarnos de conocimientos, sino más bien formar integralmente, como lo dice nuestra Ley General de Educación y nuestra ley universitaria, formar integralmente al estudiante para que responda a las demandas del contexto cambiante y complejo que se presenta. Coincido con la doctora Mazuelos con respecto a las características, si serán las mismas o no, pues definitivamente no, ya que en estos últimos años de universitaria, los docentes han ido adquiriendo, ¿no?, nuevas herramientas, recursos, prácticas pedagógicas, nuevos soportes tecnológicos, como también muchos se han ido perfeccionando con estudios complementarios, ¿no?, a partir de la oferta virtual que ha derivado de la crisis sanitaria, ¿no? Como sabemos, pues, toda crisis también da oportunidades de mejora, ¿no?, que seguramente va a enriquecer la experiencia en un salón de clases. Y si bien la presencialidad en la universidad será un 100%, todo lo ganado, ¿no?, ayudará a brindar un proceso de enseñanza-aprendizaje, como repito, o también coinciden los colegas, más integral. De igual manera, ¿no?, considero que la presencialidad va a tener diferentes características en comparación con lo que vivíamos antes de la pandemia. Al igual que nos costó adaptarnos de la presencialidad a la virtualidad, de igual manera nos va a costar adaptarnos de la virtualidad a la presencialidad. Ese tránsito puede ser en algunos estudiantes un tanto problemático, y también en algunos docentes que ya se han acostumbrado justamente a laborar de manera virtual. Vemos que la virtualidad también ha generado ensimismamiento, retraimiento, problemas de socialización. Se ha limitado la experiencia de aprendizaje, porque vemos de que cuando uno imparte una clase no solamente impartimos conocimientos, sino también impartimos vivencias. Hay un espacio para que el estudiante plantee su pensamiento, sus vivencias, sus deseos, sus anhelos, que son compartidos justamente entre todos, y también el propio docente imparte sus anécdotas, sus vivencias, sus casos, y eso se ha visto limitado justamente por la virtualidad. Y la presencialidad tiene que ser un espacio justamente para retomar esa riqueza. Lo que sí es preocupante
es que según la Organización Mundial de la Salud se habla de que después de esta pandemia se viene también una gran pandemia en temas de salud mental, y el estudiante universitario no es ajeno a todo ello. Yo considero que se va a tener por mucho tiempo ese miedo a que se dé una nueva pandemia, se dé un nuevo rebrote, y eso va a hacer que estemos aún por mucho tiempo en un estado pues, de zozobra, de estrés, de tensión, pensando en la posibilidad de que nuevamente nos vamos a contagiar. Aunado a ello, también podríamos hablar de adicciones tecnológicas. ¿Cuántos estudiantes se han vuelto adictos a la tecnología? Si bien es cierto, se han usado los medios informáticos para el aprendizaje, pero algunos estudiantes a la par se han vuelto adictos justamente al uso de la tecnología, si es que esta no ha sido utilizada obviamente con fines educativos, y si es que no ha existido la autorregulación suficiente para no verse inmerso justamente en estos nuevos tipos de problemas de salud mental, como ya son las adicciones tecnológicas. Interesante los aportes que nos están dando nuestros académicos para la pregunta si es que la presencialidad va a tener las mismas características. Obviamente ellos creo que de una forma tajante han mencionado de que no hay cambios, ¿no? El soporte tecnológico, el uso de las TICs para los procesos de enseñanza-aprendizaje, esta nueva forma de aprender en red que la debe generar el docente y que la debe también de aplicar el estudiante de una manera ya innata, propia del sistema. Pero hay que entender, como muy bien lo mencionaba el doctor Valenzuela, hay que entender que seguimos siendo seres humanos, ¿no? Que necesitamos de esa socialización, de ese compartir vivencias, que como muy bien lo manifestaba la doctora Eliana, sucedió, ¿no? Luego, cuando entraron a la presencialidad, los estudiantes la reconocían. Pero creo yo que una de las más grandes conclusiones que podemos sacar de esta interrogante es que seguimos siendo y vamos a seguir siendo seres sociales que vamos a enfrentarnos a miedos, a momentos de tensión por los propios contextos de salud que se pueden ir generando a lo largo de los próximos meses, próximos años, ¿no? Sí va a haber un cambio y eso lo han dejado muy bien marcado nuestros académicos. Te doy pase, Debbie, para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Jessica. Sí, hemos evidenciado hasta aquí que las condiciones básicas de calidad, por ejemplo, que se deben dar en una universidad son contundentes, deben ser contundentes. Pero he entendido algo también que han podido responder en las primeras preguntas, que hablaban mucho del compromiso, ¿no? Y el compromiso de ambas partes, del que enseña y el que recibe la enseñanza, ¿cierto? Obviamente esto matizado con el tema de la experiencia, de los casos, como por ejemplo mencionaba el doctor Alex, ¿no? De la preparación del docente, como lo decía también el doctor Ben, ¿no? Y algo que para mí, por ejemplo, ¿no? Y al tratar de esto de un conversatorio es válido, del pensamiento crítico que debe tener el estudiante, según las palabras de la doctora Eliana. La siguiente pregunta está muy relacionada a este preámbulo que he realizado. ¿La virtualidad fue alternativa para la atención en la formación profesional en tiempos de pandemia? ¿Cuál será el rol de la virtualidad en tiempos de pospandemia? ¿O qué es lo que estamos haciendo de ahora en adelante, ¿no? Bien, es conocido que la virtualidad ha venido para quedarse. No es como erróneamente se hablaba, ¿no? Hay que retomar la nueva virtualidad o retomar la época anterior, ¿no? Como que había un anhelo de retroceder, ¿no? Pero vemos de que el uso de la virtualidad, el uso de plataformas, ya era un tema popular desde hace mucho tiempo en países desarrollados, en países del primer mundo. En otros países ya se hablaba de lo que es la telesalud, ya se usaba el Skype, ¿no? En el caso de la psicología ya se hacían evaluaciones psicológicas virtuales, pero justamente la época de pandemia ha acelerado estos procesos
y que se manejen otras plataformas y se popularicen las que ya existían. Por lo tanto, la virtualidad ha venido para quedarse. Antes de esto era imposible pensar que uno iba a tener una conferencia con algún ponente pues, de España, de Argentina, de Colombia, sin movernos de nuestro país, ¿no? Hemos tenido todos la oportunidad de asistir a conferencias nacionales, internacionales, conferencias en otro idioma, ¿no? Hemos visto cómo las plataformas automáticamente con un clic te traduce en tiempo real lo que está hablando el ponente. Es algo increíble, algo que era totalmente impensable, ¿no? Y ese tipo de ventajas que ha traído justamente el uso de plataformas se tienen que quedar, tienen que permanecer, porque aquí realmente estamos hablando de una globalización. La palabra globalización como que siempre lo utilizamos de manera un tanto genérica, abstracta, ¿no? No lo mirábamos como un concepto cercano, viable, pero ahora sí podemos beneficiarnos de esta globalización gracias al uso de las tecnologías. Y también, obviamente, dentro de lo que es la propia universidad también habrá algunas asignaturas que requerirán un tema o un invitado internacional, se hará uso justamente de esa tecnología, o quizás por algún motivo no se puede ir a la universidad por cualquier circunstancia, ¿no? De repente hay un paro, hay un feriado, no sé, hay alguna actividad, ¿no? Pero sí podría usarse la virtualidad para continuar con el avance académico. O sea, por lo tanto, la virtualidad no se puede descartar, sino más bien hay que aprovechar los frutos que ésta nos ha ido brindando. Así es, definitivamente la virtualidad llegó para quedarse. Fue una respuesta inesperada en una época de crisis. Y como lo decía el doctor Ben, las crisis también generan oportunidades. Y fue una respuesta interesante del sector educación. Reflejó nuestra capacidad adaptativa. Muchos docentes arriesgaron por la virtualidad, los estudiantes, y todas esas dificultades que tuvimos al principio fueron superadas. Si nosotros revisamos nuestras grabaciones, nuestras clases, nuestras primeras clases virtuales, y las revisamos ahora, es realmente un aprendizaje, ¿no? Cuando yo veo mis clases grabadas al principio teníamos mucha dificultad, muchas dificultades de ambos lados, las estudiantes, los docentes, y poco a poco fuimos superándolas, ¿no? Eso es un reflejo más de que estamos hechos para aprender, hemos nacido para aprender, hemos nacido para el cambio y hemos nacido para adaptarnos a las demandas. Esto también en el marco de la calidad. Si nosotros queremos seguir avanzando como instituciones de educación superior, tenemos que apostar por la calidad. Mirar siempre los desafíos que se nos presentan frente a las nuevas demandas y requerimientos, el poder evidenciar procesos de enseñanza cada vez más altos, el poder garantizar el logro del perfil de egreso, el poder monitorear el desarrollo de habilidades, el poder trabajar en equipo con el estudiante, llevar todo lo que hacíamos en virtualidad a la presencialidad. Ya no podemos hacer de repente los juegos que hacíamos en virtuales, pero se pueden llevar a la presencialidad, volver a esas pausas activas, a esos aprendizajes reflexivos, volver a la acción, volver a la contrastación que hacíamos en la virtualidad, esa posibilidad que tenían los estudiantes de revisar, de entrar a un mundo de información, no debe perderse. La virtualidad llegó para quedarse y es una oportunidad y es un desafío para aprender y seguir aprendiendo. Yo lo que quiero decir en este conversatorio tan importante es que hemos nacido para aprender. El gran desafío es querer aprender, adaptarnos al cambio, estar preparados para lo complejo y lo incierto y creer en nosotros mismos. Y lo que tenemos marcado como cultura peruana ancestral, el aprender o el aprendizaje en comunidad. Somos una cultura comunitaria, hemos salido adelante en comunidad y sigamos practicando esto a partir del aprendizaje en red, a partir de aprovechar lo que nos brinda la virtualidad. Con respecto a el rol de la virtualidad, luego de la pandemia, también coincido con los colegas. Considero que este rol se plasmará en el uso de mejores aulas virtuales, mejores recursos de aprendizaje, como también experiencias ganadas en asincronía,
considero de que todo lo ganado en la virtualidad no debería descartarse, ¿sí? Sobre todo para atender a estudiantes hoy en día, o en un mundo, como decía el doctor Valenzuela, globalizado, muy competitivo, ¿no? En la cual pues se exige que los estudiantes reúnan una mayor cantidad de competencias, enfrentar a un mercado laboral complicado, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues hoy en día tenemos estudiantes que estudian, como también cumplen obligaciones laborales. Es mejor que el uso de la virtualidad o la digitalización, en todo caso, también de los recursos para que a través, por ejemplo, de clases grabadas, materiales en aulas virtuales, etcétera, les va a servir de gran ayuda. Ya vamos terminando este conversatorio y para sus participaciones finales invito a cada uno de los profesionales para que den unas breves palabras para todos nuestros seguidores en redes. Iniciamos de esta manera entonces con el profesor Benllávar. Gracias, profesora Jessica Maquiavelo. Nuevamente agradecer la invitación para poder opinar respecto a esta temática tan importante en este conversatorio, y solamente manifestar de que debemos, tanto estudiantes como docentes, es decir, toda la comunidad académica, aprovechar, ¿no?, lo que nos está dejando todo este proceso, que si bien ha sido complicado, claro, porque ha sido una crisis, ¿no?, no solamente para el país, sino a nivel mundial, pues aprovechar y aprender también de lo que podemos seguir construyendo, ¿no?, tanto nuestra vida personal, profesional, familiar, ¿no?, en cuanto a ir aprovechando lo que nos deja la virtualidad, la digitalización de procesos, ¿no?, y poder, bueno, seguramente al hablar de ser competitivos, ¿no?, podría de pronto sonar a que deshumanizo, ¿no?, al ser, pero el mundo globalizado exige la presencia de personas competentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues debemos seguir logrando y adquiriendo competencias, tanto a nivel de estudiantes como también a nivel de docentes, en sí, para contribuir a la comunidad académica. Serían mis palabras finales. Nuevamente, gracias por la invitación. Bien, la pandemia nos ha permitido entender que no podemos perder el tiempo en lo que son esfuerzos improductivos, sino más bien que debemos aprovechar cada minuto todos nuestros recursos y potencialidades. Debemos ser conscientes de que el mundo cambia constantemente y frente a ello debemos fortalecer nuestros lazos familiares, nuestros lazos con nuestras amistades. Debemos ser conscientes que en la formación universitaria no podemos ser entes pasivos, sino que para ser profesional debemos ser plenamente conscientes de que esto implica una gran responsabilidad. Finalmente, agradecer a la Universidad Privada de Tacna por la oportunidad de participar en este conversatorio. Ya concluyendo este importante conversatorio, creo que es importante ver el cambio que ha habido en estos roles de docentes y estudiantes, este cambio que debe marcar una nueva ruta, ¿no? Un aprendizaje permanente para ambos, tanto para el docente como para el estudiante, el aprender a aprender, el seguir aprendiendo, el autorregular el aprendizaje y el emprender. De forma paralela también la ubicuidad en el aprendizaje, saber que somos ciudadanos del mundo, pero que estamos llamados a responder a nuestro contexto, a las demandas de nuestra realidad social, a mirar al otro. De la misma manera, y en palabras de Zabalza, decir que la universidad es un momento que prepara para las fases subsiguientes del aprendizaje y del desarrollo
profesional. La universidad es solamente un momento. Hay que entender que la vida depende de cada profesional que debe estar comprometido con su país. Esa identidad que debe marcar el amor por lo suyo, el amor por el aprendizaje, por la disciplina que profesa, por ayudar al otro, ¿no? Nos va a hacer cada vez más humanos. Desarrollar competencias también nuevas, estas competencias que nos permitan mirarnos a todos como iguales, respetarnos y crear una sociedad más justa a partir de la universidad. Nada puede estar más allá de la universidad. Más de 400 años que tiene la San Marcos y 200 años de universidades libres deben marcar un pensamiento liberador para nuestro país. Muchas gracias a todos los académicos, al doctor Alex Valenzuela, al doctor Ben-Yabar, a la doctora Eliana Mazuelos, por compartir con nosotros estos momentos de reflexión, este conversatorio que personalmente, yo creo que Debbie quizás por ahí también puedes tener sus conclusiones. Yo creo que me quedo con una sola frase que la manifestó la doctora Eliana. Hemos nacido para aprender. Eso es lo que nos ha dado la pandemia en todos los sentidos y ya en la parte académica. No hemos nacido nacimos en eso de 2020 para aprender de las TICs, para saber utilizarlas, para generar el aprendizaje colaborativo entre los chicos y lo tenemos que seguir manteniendo. Adelante, Debbie, no sé si por ahí también tienes tus conclusiones. Claro que sí, Jessica, escuchar a estos tres profesionales expertos en el tema nos hacen abrir, ¿no?, nuevas interrogantes y, ¿por qué no? También responderlas a través de sus palabras, ¿no? El doctor Valenzuela hablaba del compromiso, el doctor Yabar hablaba de la investigación y la doctora Eliana hablaba mucho del tema del pensamiento crítico, que es algo que yo valoro mucho, pero además de esto hablaba del tema de la formación profesional. Por ejemplo, yo lo entendí también mucho como empatía profesional, ¿no?, de ambas partes, del compromiso de ambas partes, ¿no?, y las oportunidades que nos brinda este nuevo contexto a seguir aprendiendo, ¿no?, y esforzarnos por hacer ello, ¿no? La idea de comprometernos justamente con esos ideales, con esos causales, va a ser de nosotros mejores personas, mejores profesionales, ¿no?, que sean competitivos en el campo laboral, pero sobre todo que seamos buenos ciudadanos y personas que aportemos a la sociedad de manera positiva, que es lo que creo que todos buscan. El cambio se da cuando cada uno está interesado, para la redundancia, en cambiar, ¿cierto? Y esperemos que este contexto, esta nueva era, porque considero también que es parte del cambio, ¿no?, que nos ha tocado vivir, haga que nosotros podamos reflexionar para poder aplicar lo que nos han comentado estos profesionales el día de hoy. Así que nada, les agradecemos mucho al doctor Ben-Yabar Vega, al doctor Alex Valenzuela Romero y a la doctora Eliana Mazuelos Chávez, que también nos acompaña desde la Universidad del Altiplano de Puno. Muchas gracias por su presencia, ha sido importante para nosotros y nada, dejar esta ventana abierta, ¿no?, las redes sociales de la Universidad Privada de Tacna para que ustedes puedan volver a participar en otro conversatorio donde tratemos otra temática que también considero yo va a ser importante para el desarrollo de los jóvenes que en este momento vienen cursando sus estudios en nuestras aulas universitarias y, ¿por qué no?, a nivel local, regional y nacional. Desde mi parte, no sé, Jessica, no sé si tienes alguna palabra más, les agradezco mucho. Para mí es un placer haber compartido estos minutos con ustedes. Un agradecimiento sincero a todos los académicos, a la universidad, a la Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades por aperturar estos espacios de reflexión y, como dijo Debbie, la ventana está abierta para próximas actividades como estas, en donde vamos a tener la posibilidad de reflexionar, de conversar sobre diversos temas. Muchas gracias también a todos nuestros seguidores y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.